¿Qué tal están? Muy buenas noches. Hace algunos años, un joven cocinero granadino decía en una entrevista que su sueño era tener su propio restaurante. Tras pasar por las cocinas de sitios tan emblemáticos en Granada como Caradura Bistrot o María de la O, e incluso formando parte del equipo durante varios años del restaurante El Trillo, hoy ese sueño se hace realidad, teniendo como propiedad uno de los sitios más emblemáticos del Albaicín. Juanlu Carrión, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Mírada Granada, bienvenido a 101 Televisión, el lugar donde damos la visibilidad a empresas, instituciones que son el motor de nuestra provincia, y en este caso queremos hacerlo contando una historia tan bonita como la que vamos a presentar hoy de cumplir un sueño, ¿no? Pues sí, y lo dije hace ya unos cuantos años, de que siempre, mi sueño era tener mi propio restaurante. Y bueno, pues a día de hoy pues podría decir que sí, que lo hemos cumplido con mucho trabajo. Pues hay gente que descubre su profesión con el tiempo. En tu caso, parece que la cocina aparece muy pronto en tu vida, ¿no? ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a eso? Pues desde pequeño siempre me había gustado la cocina, pero más que porque siempre me ha gustado comer. Yo creo que como a todos los que nos gusta la cocina, pues nos gusta comer. Y ese sentimiento pues nace mucho de estar con mi madre, con mi abuela. Y pues siempre tuve dos ramas que me gustaban mucho, que era ser maestro o ser cocinero. Es verdad que empecé primero por la parte de trabajar con niños, pues siempre me gustó la parte de estar con los niños. Pero al poco tiempo de dedicarme a eso, pues me fui a la cocina, dedicado a la cocina. Fíjate si te gusta trabajar con niños. Tenía aquí a tu hija hoy con nosotros, que estamos muy contentos de que haya podido acompañarnos. Sí. Juanlu, de esa vocación que nace desde muy joven, ¿dónde nace? De ver a tu madre, a tu abuela, de ver la cocina familiar un poco, supongo. Sí, efectivamente, de esos momentos en los que pues venía del colegio y pillaba a mi madre o a la casa de mi abuela los fines de semana que estaba con ella. Pues me juntaba con ella en la cocina, al lado, observando, haciendo lo que me podían dejar, pues a lo mejor, yo qué sé, pequeños detalles. O puede ser pues, cuando hacíamos croquetas de puchero, pues el desmigar pollo a mano, ayudarle a poner la mesa, etcétera. Pues esos pequeños detalles pues, que me servían pues, para unir lazos también con ella. Es una gótica. Me sirvieron pues para enamorarme quizá un poco de la cocina. Contabas en aquella entrevista, Juanlu, que en tu casa no había horno y que incluso a los Reyes Magos le pedías algunas veces pues cosas relacionadas con la cocina, ¿no? ¿Sigues pidiéndole a los Reyes Magos cosas relacionadas con la cocina? Sí, por ejemplo, estos Reyes pues, me han regalado un libro de cocina. O sea, al final sí, siempre todos mis regalos van un poco orientados o a irme a comer a un sitio especial o a algo que me sirva pues, para seguir creciendo. O pueden ser libros de cocina o alguna herramienta de cocina específica o cosas por el estilo, la verdad. O sea, sí. ¿Recuerdas cuál fue el primer plato del que te sintieras especialmente orgulloso? Pues que yo siempre me he sentido orgulloso con lo poco que he podido hacer, o no lo poco que he podido hacer, sino lo que he hecho en ese debido momento por la evolución que tenía la trayectoria. Por ejemplo, yo me siento muy orgulloso de las cenas. Alguna vez le he hecho alguna cena especial a mis padres, cuando eran sus aniversarios, pues iban por ahí, y cuando volvían, pues se encontraban a lo mejor pues una cena muy simple, porque a lo mejor tenía 10 años o 12 años, y ¿qué le podía hacer un niño de 10 años a sus padres de cocina? Pues a lo mejor una tabla de embutidos, o algo así cocinado ligeramente. Y a mí eso ya me sentía orgulloso, porque le hacía ese pequeño regalo a mis padres, que al final pues, son las personas de las que más quiero en el mundo, y al final pues eso lo he ido trasladando a cada etapa de mi vida. Pues, por ejemplo, yo qué sé, pues irnos de fiesta con los amigos y volver a tu casa pues, muy tarde y decir, todos tenemos hambre. Pues a lo mejor era yo la persona que decía, os voy a hacer algo de comer, y le hacía, yo qué sé, pues hacía un estofado, un guiso, o le hacía un arroz a las 4 de la mañana. Pues a mí eso me sentía muy orgulloso de esas cosas, porque no era el típico de un kebab o algo así, no, venir a mi casa, que os voy a hacer de comer. Y siempre me ha gustado esas cosillas, pues yo sé, pues un pollo con ajo y unas papas a lo pobre a las 4 de la mañana. Son cosas que no son típicas quizás,
pero que en su debido momento pues siempre me ha gustado, porque compartía al final esos pequeños momentos con la gente que tenía yo en mi vida. Y esos momentos pues son los que nos quedamos a lo largo de nuestra etapa, de nuestra vida. O sea que no hay ningún plato en especial que me sienta muy orgulloso. Todos me hacen sentir orgulloso porque todo lo que he vivido me ha hecho llegar hasta donde estoy ahora mismo. Que antes de llegar al Trillo, que has pasado por diferentes sitios, diferentes lugares, cocinas, en los que entiendo que habrá aprendido cosas, ¿no? En Caradura Bistró, en María de Lao, sitios que, bueno, algunos de ellos siguen siendo emblemas de la ciudad. ¿Qué aprendiste en esas etapas de tu vida? Pues que en todos los lugares, Lina, por favor, he aprendido pues, de todo. Por ejemplo, en Caradura Bistró sería de los primeros establecimientos en los que he trabajado. Y qué decir, pues en esa época de mi vida era un aprendiz, como aquel que dice, al final era ayudante de cocina y yo en ese momento asumía por responsabilidad propia y para mi futuro que cada minuto que yo trabajaba en una cocina era un paso más para llegar a donde yo quería llegar, que era a no triunfar en la cocina, pero sí por lo menos ganarme la vida en esto y no ser uno más, sino alguien bueno, alguien reconocible y que me pudiera con eso pues sustentar, por ejemplo, a mi familia. En ese momento hablabas mucho de esfuerzo, de asumir responsabilidades. ¿Crees que esa mentalidad ha sido clave en tu trayectoria? Sí, seguro. O sea, estamos hablando de que no llevo mucho tiempo yo dedicándome a la hostelería. Soy una persona joven, llevaré yo en hostelería 10 años. Está hablando de que lleve muchos años yo en hostelería. Y en esos 10 años, para mí, posiblemente habrán sido como 30 de otra persona, porque le he dedicado los 7 días de la semana, he perdido vacaciones, le he dedicado 15 horas, posiblemente algún día que otro, he cobrado muy poco para lo que estaba contratado, pero lo hacía como una manera de retroalimentarme. Estamos hablando de que yo en algunos sitios estaba contratado a media jornada y trabajaba cerca de las 80 horas a la semana. Madre mía. O sea que todo lo que hacía no lo hacía por un salario, lo hacía como medio para una meta. O sea que era algo que yo entendía como una responsabilidad propia. Juan, lo has trabajado como ayudante, segundo de cocina, jefe de cocina, encargado. También has trabajado en la sala. ¿Cómo cambia la forma de entender un restaurante cuando conoces la cocina y el trato con el cliente? Pues es una experiencia, la verdad es que es muy bonita, porque algo que quizás los cocineros no tenemos es ese pequeño contacto, que estamos muy cerca de nuestros clientes finales, que al final cocinamos los cocineros, cocinamos para alguien y nunca llegamos a ver a esa persona. O sea, cocinamos para alguien que está detrás de un tabique. Y pasar esa frontera, que no deja de ser las puertas de tu cocina, y poder cocinar en una cocina, pero al mismo tiempo poder ver al cliente, servir a ese cliente, hablar con él y que te puedan transmitir lo que han disfrutado, es muy bonito. También es un reto porque soy cocinero, no soy camarero, ni soy jefe de sala, ni nada. Soy cocinero, yo he estudiado cocina y es un reto. Pero que un reto es muy bonito porque te hace ver las dos caras de la misma moneda. Y la verdad es que muy orgulloso, por ejemplo, de poder tener eso. Y aparte, ese entendimiento que no muchos camareros o cocineros entienden. Porque hay camareros que le exigen mucho a la cocina sin darse cuenta del peso que sostiene el personal de la cocina, que muchas veces está ahí oculto. Igual que los cocineros también, pues no ven lo que tienen los camareros, en este caso. Entonces yo, como estoy en ese mundo intermedio, de que he vivido ambas cosas, pues la verdad es que una experiencia muy gratificante. Joel Rebuchón decía hace años en una entrevista que el éxito de un restaurante radica el 60% en la sala y el 40% en la cocina. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues yo diría que, a ver, es que no es el 60%, sí, es que estamos hablando de que el éxito de un restaurante
Es desde que la persona que está fregando los platos, desde el que limpia el suelo del restaurante antes de entrar, el que te atiende al teléfono cuando llamas para reservar. Todo el mundo es partícipe de eso. Entonces, claro, si hablamos de un 40 o un 60%, claro, se está hablando de que un 10% es la persona que limpia, el otro 10% a lo mejor el administrativo. Al final te das cuenta de que a lo mejor 40% en la sala, el otro 40% en la cocina. Estarán 50-50. El otro 20% es estructural. Entonces yo creo que sí, que perfectamente puede ser un 40% la cocina. Porque para mí la experiencia empieza desde que he llamado, desde que miro en Instagram, desde que llego a la puerta del establecimiento, desde que entro, hasta que me están cobrando, o sea, y se despiden de mí. Para mí todo eso es una experiencia. Entonces la cocina perfectamente sí, puede ser un 40%. Hacíamos referencia al principio a aquella entrevista en la que decías que tu sueño era trabajar algún día tu propio establecimiento. ¿Pensabas entonces que podría ser un lugar tan emblemático como el restaurante El Trillo? Pues no, la verdad es que no, nunca le pones una cara, ¿no?, al establecimiento. No sabes si va a coger un local que ya está funcionando, si va a montar algo desde cero. Siempre entiendo, por mi parte siempre he pensado en montar algo desde cero. Es decir, venga, un local vacío y obra y demás, y hacerlo. Madre mía, como, sabes el lío que es eso. Y claro, luego llega la vida real y dices, esto es para una persona que inicia en el gremio o en la hostelería, es algo muy ambicioso, y que luego aparte de eso acabe en éxito, más todavía. Porque yo, por ejemplo, si tuviera que emprender en un local desde cero, posiblemente no tendría para afrontar una inversión y un proyecto tan ambicioso. Así que, hombre, viéndolo ahora fríamente, pues es el camino quizás más fácil para cualquier persona que quiera emprender en la hostelería o en cualquier empresa. Entrar en una empresa que ya está, decir, que está rodada y que simplemente la mejore un poquito, con un poquito de cariño y unas cuantas pautas, es lo mejor. ¿Cuándo apareció la oportunidad de hacerte cargo del restaurante? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pues la vez que se me pasó por la cabeza, pues fue no hace mucho, antes de terminar el año, en las Navidades del 2025. Se vio la oportunidad y me lo planteé con mi mujer, que lo estaba pensando, lo estaba meditando, y pues bueno, nos lanzamos un poquillo al barro. Después de muchas negociaciones y de hablar, porque al final no dejo yo de trabajar en El Trillo, de trabajar con Jesús, Jesús Pernía, que ya lo conocemos, y haber vivido mucho con él, y al final hemos sido socios, y él me ha permitido recoger ese testigo, que no deja de ser El Trillo, y la filosofía que representa. O sea que estamos hablando de eso, de Navidad de 2025 hasta ahora, que ya lo hemos materializado. Para mí lo interesante de esto es que no llegas desde fuera, ¿no? No eres un comprador ajeno, sino que llegas desde conocer la casa desde dentro. Eso entiendo que te da una ventaja, ¿no?, diferencial. Claro, eso me da a mí la ventaja de que efectivamente juego en casa. Juego en casa y por lo tanto juego con mucho trabajo ya hecho. Porque al final la cocina ya la he trabajado yo durante muchos años, el equipo de sala también. Me apoyo ya en una plantilla estable, también sabe cómo funciona el establecimiento. Mi filosofía ya está bastante arraigada en el establecimiento y en el equipo. Y es simplemente echar a rodar. Entonces, muy, muy cómodo, sinceramente. ¿Cuántos años llevas formando parte del equipo del Trillo y cuándo llega ese momento en que sientes ya que el local es casi como un poco tuyo, ¿no? Pues llevaré yo en El Trillo cerca de los 4 años, si no hacemos 4 años ya. Y es que El Trillo lo he sentido mío desde mi primer día, porque una de mi filosofía como trabajador
Es que para mí todos los negocios, desde mi primer día que trabajo en cualquier sitio, y lo digo desde el primer día en el que he trabajado en el primer sitio, es que ha sido mío. O sea, yo creo en que sembrando y con mucho trabajo se pueden conseguir cosas en el día a día. Y ha sido mi filosofía desde que entré a trabajar en mi primer puesto de trabajo y siempre me ha ido bien en todos los puestos de trabajo en los que he estado, en todas las empresas en las que he trabajado. Me ha sentado muy bien, desde el primer día me han acogido en todas las empresas mucho, porque desde el primer día he pensado que las empresas eran como mías y eso es lo que me ha permitido, yo creo, que progresar rápidamente dentro de un sector que hay muy buenos profesionales y también por la complejidad del sector, pues muy duro. Vamos a centrarnos en el presente y futuro del restaurante El Trillo. Habláis de esa evolución de El Jardín del Albaicín, ¿no? ¿Qué significa exactamente este concepto, Juan? Pues nace un poco de mi idea de que, bueno, vista a la Alhambra, pues en el Albaicín sabemos que todos los establecimientos tienen vista a la Alhambra. Nosotros tenemos, evidentemente, y una terraza muy bonita. Pero jardines como el nuestro creo que hay pocos. Pocos por lo menos que estén abiertos al público. Evidentemente hay jardines como el Carmen de la Victoria, que son cármenes emblemáticos, preciosos, pero cármenes que sean privados y que estén al acceso de cualquier persona en el Albaicín no hay tanto. Y el jardín que tenemos en El Trillo es un sitio con muchísimo encanto, es mágico, no es muy grande, pero es muy, muy, muy encantador. Y desde que entras con el sonido de las fuentes, la vegetación, la brisa del aire moviendo las ramas, los pájaros, es un sitio que desde que ya de por sí la filosofía del Trillo ya marcaba que era como una especie de oasis, de ese ajetreo de las calles de Granada o del día a día en general de cualquier persona, entras allí y es que es un sitio que te rompe, porque te transmite una tranquilidad, una paz, y al final un poco es mi idea de personalidad del restaurante, es el jardín, ese jardín. Porque, como digo, pues cenar en el Albaicín con las vistas a la Alhambra, pues se puede hacer en muchos sitios. Pero cenar en un jardín como el que tenemos en El Trillo, no todos los restaurantes tienen esa posibilidad. Cuéntame qué quieres conservar de esa esencia de la carta, de los platos del Trillo y hacia dónde quieres llevarlo. Pues conservar, a ver, yo creo que vamos a conservar gran parte de la idea del restaurante del Trillo actual, porque al final yo soy una persona muy... le gusta conservar las cosas, o sea, yo soy muy de conservar nuestra cultura, nuestra historia en Granada, y al final vamos a ir en esa misma línea. Mi línea es, desde que he sido joven y demás, ha sido la apuesta por Granada. Yo soy muy granadino, soy muy granadino. Cualquier persona que me diga cuál es la mejor ciudad del mundo, voy a decir yo que es Granada. Y tengo la suerte, por ejemplo, de tener restaurantes en un sitio como puede ser Albaicín y en mi tierra. Y va un poco en esa línea. Mi hilo conductor dentro del Trillo, que ya llevo trabajándolo siempre en El Trillo, ha sido la apuesta por el producto de Granada. Es verdad que hay una sinergia dentro de la carta con productos de Cádiz, y un poco la línea, el hilo conductor va a seguir siendo el mismo. Es verdad que va a coger un poco más de protagonismo Granada, evidentemente, en este caso, y su cultura, pues la mezcla que ha habido a lo largo de la historia en Granada, pues con la cultura judía, con la árabe y demás pueblos que han visitado Granada a lo largo de su historia, y nosotros vamos a apostar por esa línea de trabajo. Y yo creo que va a ser una apuesta muy bonita, y yo creo que como negocio que defiende lo suyo y todo lo que sea kilómetro cero, de productos de temporada y demás, yo creo que va a ser un proyecto, la verdad es que realmente bonito.
Hay una apuesta desde siempre, y entiendo que ahora va a seguir así, clara por el producto, tanto de cercanía como de calidad. Cuéntame, ¿qué protagonismo va a tener el producto en esta etapa que empiezas? Pues en esta etapa que empezamos, pues es verdad que vamos a tener un pequeño salto quizás de calidad de producto o todo lo que englobe la gastronomía o la experiencia gastronómica en este caso, pues tanto en la puesta en el espacio como en la puesta de los recursos humanos, del personal, y en la parte de producto como tal, nos vamos a centrar mucho en productos de calidad y bien tratados. Porque claro, hablando de productos de calidad, pues no es que nos podemos ir, que tiene cabida en nuestra carta, evidentemente, pues a lo mejor una ostra, que a lo mejor es francesa, que no estamos hablando, pero el hilo conductor para el trabajar esta ostra van a ser los fundamentos de nuestra zona. Porque al final nosotros no queremos darle la espalda a un producto bueno, siempre y cuando la historia que cuente ese plato defienda a Granada. Y yo creo que ahí va un poquito nuestra línea. No le vamos a dar la espalda a productos como puede ser un atún rojo. Evidentemente en Granada no hay atún rojo. Pero la elaboración y la idea de ese atún tiene que estar trabajado como si lo trabajara mi abuela. O sea, tiene que ser, al final, tiene que tener un arraigo o un porqué, por qué está ese atún en ese plato. O una carne, al final. Tenemos la tenera pajuna, tenemos el cerdo que tenemos, por ejemplo, de San Pascual. Al final son productos de Granada que tenemos que defenderlos, que tenemos que darle visibilidad y que, como cualquiera, yo soy un turista en tierra ajena y me gustaría comer productos y recetas de esa zona. Por lo tanto, al final, yo creo que es por donde tenemos que ir y defender. Juanlu, hace una semana recibí un reconocimiento muy importante que supone que vuestra ensaladilla está considerada como una de las mejores de Granada. Pues hombre, siempre un chute de emoción, al final, tanto para mí, que me llena mucho, me llena de orgullo que nos hayan dado ese reconocimiento, como sobre todo por darle valor al equipo que está detrás, que es el que realmente ha hecho realidad ese plato, porque al final yo estoy ahí para marcar un poco la línea de trabajo o aportar ideas o ayudar un poco quizá en el proceso creativo o técnico, pero al final detrás, si no tienes un equipo humano, los pensamientos se quedan ahí. Entonces yo por suerte tengo un equipo humano que me respalda mucho en la cocina y por la que me apoyo mucho, que es mi jefe de cocina, Miguel, y bueno, y en general todo mi equipo, pero que ellos son al final los que yo los molesto, llamo a la puerta de la cocina todos los días y molesto y digo, tenemos que crear algo, tenemos que avanzar en esto, tenemos que... Y cada vez que me ven, pues me odian un poco, me dan un poquito, pero luego llegan estos momentos y yo sé que, aunque a ellos les moleste, tener que hacer un sobreesfuerzo para conseguir estos objetivos, luego también ellos se sienten recompensados. Bueno, al final le están validando por un trabajo bien hecho. Pues yo les puedo decir que me gusta un plato, pero cuando una persona que no conocen no es que le diga que le gusta, sino que le han dado un galardón donde otros muchos se han presentado y otros muchos que no han llegado ni siquiera. Así que para mí y para el restaurante pues, nos encanta que nuestro trabajo pues, se haya visto recompensado con el premio a la saladilla con más sabor Granada. Y la verdad es que todos los clientes que a día de hoy por lo menos la están probando les está gustando mucho. Subiremos pronto a probar esa nueva ensaladilla del Trillo. Para terminar, Juanlu, si pudieras hablar con aquel Juanlu que aparecía en aquella entrevista soñando con tener un restaurante, ¿qué le dirías? Pues nada, que siguiera como lo ha hecho, porque la verdad es que ha sido unos años muy difíciles, bueno, y lo siguen siendo y lo van a seguir siendo, porque al final he sido un chico quizás que no le gusta irse de vacaciones, no me gusta descansar, a mí me gusta mi trabajo, me gusta trabajar, cada vez descansar. No me quejo mucho de mi trabajo y me quejo mucho de que nunca tengo tiempo libre, pero es que cuando lo tengo solo sé trabajar
O sea, no paro. Entonces, yo si viera a un chico así, pues le diría que, o no a un chico como yo, pero a cualquier persona le diría que si da con algo que de verdad le gusta, que no lo vea como un trabajo, que lo vea como un hobby. Y al final parece que yo engaño mucho a la gente cuando le digo que... Pero es que en cualquier gremio, no digo la hostelería, que se da por hecho que hay que echar horas, no hablo de eso ni mucho menos. Solo digo que al que le guste su trabajo, como un futbolista, como a un nadador, a un tenista o yo como cocinero, evidentemente, cuanto más le dediques de tu tiempo libre, más posibilidades tienes de llegar lejos y de cumplir los sueños que tienes. Es verdad que no es camino para todos, porque es muy sacrificado. Y te digo, como padre, pues dedico mucho tiempo a mi trabajo, sacrifico mucho tiempo a mi hija y a mi mujer y a mi familia en general, pero luego yo creo que todo tiene su recompensa. Pablo Carrión, propietario del restaurante El Trillo, gracias por acompañarnos esta noche, conciliando también un poco con tu hija. Gracias por acompañarnos a los dos, gracias a ti también por venir a Mira Granada. ¿Te has portado y bien? por mostrarnos la nueva cara del restaurante El Trillo, el Jardín del Albaicín, que muy pronto le mostraremos también a nuestros espectadores en pantallas. Y mucha suerte y mucho éxito con ese proyecto. Y gracias por estar aquí. Lo esperamos. Y a ustedes, gracias por estar aquí una semana más en Mira Granada en 101 Televisión para conocer lo que tienen que contarnos todos los empresarios que apuestan por la marca Granada. Sean felices, que es de lo que se trata. Adiós, hasta pronto.